Hay una porción en la palabra de Dios que me llena, no solamente me enseña, sino me llena, no solamente la mente, sino todo mi ser. Y aunque yo he compartido algunos pensamientos con hermanos ahí en los cultos de los viernes, yo quiero compartir con ustedes esta mañana esta porción bíblica. La encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y si no es molestia, me gustaría que dejaran sus Biblias abiertas. Y si no la puede leer, por lo menos ponga sus manos encima de la porción y escuche lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Esta es parte de una obra que yo estoy haciendo que se llama Meditando con San Pablo. Y es solamente un punto de vista nada más. Porque es que el apóstol Pablo era un escritor tan extenso y una mente tan profunda que no podemos alcanzar a llegar a comprender todo lo que esa mente quería decir acerca de Jesucristo. Es que la verdad del caso es que fue un impacto tremendo lo que el apóstol recibió cuando se convierte al Señor. Está en la flor de su persecución. Ahora ha conseguido permiso para ir a Damasco y allí destruir la iglesia de Cristo. Y camino a Damasco se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, yo soy quien tú persigues. Tiene que haber sido un impacto tremendo a la mente y al sentimiento del apóstol. Y por eso, además de sus 14 años de preparación, él puede hablar con tanta libertad de lo que es la revelación del Dios verdadero. Pero la relación del Dios verdadero, esa revelación de ese Dios verdadero, consistía y consiste en un plan que Dios hizo antes de crear al mundo. Porque en su omnisciencia, Él sabía que Adán y Eva iban a meter las patas. Él lo sabía. Nosotros ahora decimos plan B. Y Dios hizo plan de salvación. Y cada uno de ustedes y yo estamos aquí en esta mañana porque reclamamos y decimos, yo soy salvo. Y yo les quiero en esta mañana hablar acerca de la salvación. Y lo que esa significa, porque es un sendero que traza
la mente divina para que el ser humano camine de una forma negativa, como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el destino que cada uno de nosotros tenía en la mente justificadora de Dios. O sea, en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios reclama que el pecado tiene que producir la muerte. No puede producir otra cosa. Porque es desobediencia al Creador. Es burla al Creador. Y como burla al Creador, el Creador entonces puede destruir. Como la imagen dice, el alfarero, la pieza que le ha salido mal o que no está bien, él la puede destruir. Y Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la justicia de Dios. Pero ese juez justo, ese juez que puede ser fuego consumidor, también tiene un corazón tierno. Tan tierno que ni el mismo Señor Jesús puede decir cómo es. Porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque Jesús no podía describir ese sentimiento profundo de amor que siente Dios por el ser humano. Y entonces el apóstol en la carta a los Efesios, él describe a lujo de detalles, pero detalles tan hermosos y tan preciosos y tan inspiradores que podemos hablar de ellos por mucho tiempo. Yo estoy planeando hoy por lo menos hasta las 4 de la tarde. Hay un verso que capta inmediatamente mi atención. Y es el verso 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Lo que significa esto para mí es que la razón por la cual estamos cada uno de nosotros aquí no es porque somos miembros de la Iglesia Hispana de Cristo en el Monte o porque nos llamamos cristianos, sino porque hay un propósito específico en la mente de Dios, pero un propósito espiritual. Y por eso nos dice que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Con razón el Señor Jesús le dice al Padre,
están en el mundo, pero no son del mundo. Porque la idea de Dios y la idea de Jesucristo al entregar su vida en la cruz del Calvario no era que nosotros tuviéramos hermosas iglesias, hermosos templos, sino que fuéramos templo del Espíritu Santo, que fuéramos siervos de Dios, que fuéramos hijos de Dios. Por eso, hermanos, viene a ser perturbadora la aparente frialdad en la iglesia cristiana de nuestros días y la actitud tan descuidada y materialista que encontramos en una gran parte de la llamada cristiandad. Tal nos parece que si verdaderamente estamos viviendo la época de la debilitante tibieza espiritual a la que se refiere el Señor en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, o como nos quiere decirnos el mismo Señor Jesús en Lucas 18, 8, acerca de la destructora falta de fe, cuando el Señor exclama, hallará el Señor fe cuando Él vuelva. ¿Tendrá la iglesia del Señor la fe suficiente para enfrentar el rostro de su Maestro? Es de suma importancia que cada creyente, si es que verdaderamente está interesado en su salvación y no en la membresía de una denominación o iglesia, que atienda el mensaje que el apóstol nos recomienda en Hebreos 2:1, que nos dice que cuidemos nuestra fe para que no nos deslicemos. Creemos con toda firmeza que esta es la causa de que tengamos personas en algunas congregaciones que están dispuestos a cualquier desenlace o consecuencia con el fin de imponer su voluntad en medio de la congregación o aún en su denominación. Una condición que ha traído tanta división en el cristianismo. Al examinar esta condición, llegamos a la siguiente conclusión también. Perdón, la repetición. Tengo razón personal para escribir lo que acabo de escribir. Tuve una experiencia amarguísima, en una iglesia americana, ahí en Downtown Los Ángeles. La iglesia que nos recibió en ese tiempo tenía alrededor de 300 miembros. Nosotros éramos mi esposa y yo y unos 3 o 4 cubanos que me acompañaban. Comenzamos a trabajar. Nuestra congregación llega a 120 miembros. La iglesia americana se queda con 14 miembros. Entonces, pues, tenía un puesto
no solamente de pastor asistente, sino también administrativo. Entonces, el pastor que llega nuevo, inmediatamente quiere vender el templo. Nosotros estábamos haciendo planes con un inversionista de San Francisco que iba a construirnos un edificio de 17 plantas y la iglesia americana naturalmente iba a ser el primer piso, la iglesia hispana el segundo piso y de ahí arriba entonces oficinas y lo que fuera. La iglesia, o sea, no la iglesia, sino ese pastor con ese grupito de 14 personas, deciden que no, que lo que quieren es vender el edificio porque era una cantidad de alrededor de $1,500,000. Nosotros nos oponemos, entonces nos quitan la membresía de la iglesia. Eso entonces hace que la convención proteste y protestamos y bueno, no se podía arreglar porque era una locura lo que estaba sucediendo. Vamos a la corte. Cuando estamos en el juicio, entonces el pastor americano trae una lista de 330 miembros en la iglesia. Yo llevé una lista de 120 miembros. Y naturalmente, pues el juez la vio y dice, pero entonces ustedes son minoría. Y yo digo, bueno, pero dígame, permítame una cosa, señor juez. Yo quisiera que se lean algunos nombres de los que están ahí. ¿Y por qué? Yo, bueno, yo tengo mis razones. Ok, pues vamos a ver, deme un nombre. El pastor lee un nombre y yo digo, ¿dónde está el hermano? Pues el hermano falleció hace 6 años. Y comienzan a suceder ciertas cosas así. La cuestión fue que el juez decidió que nosotros fuéramos los administradores de las fondos de la iglesia. Ese domingo vamos mi esposa y mis hijos a la iglesia. No íbamos a posesionarnos de la iglesia, sino sencillamente íbamos a conversar con los hermanos, porque yo quería que las 3 congregaciones que habíamos continuaran funcionando, o sea, la hispana, una coreana y otra filipina. Cuando yo fui a entrar a la iglesia, me estaba esperando el pastor, con los diáconos, cada uno con un bate. Y me dice el pastor, si das un paso más, te saco el cerebro para afuera. Te saco los sesos para afuera. I'll get your brains out. Vamos a dejarlo ahí. Porque, bueno, naturalmente yo le dije, te puedes quedar con la iglesia, te puedes quedar con la propiedad. A mí no me interesa nada material. Lo que me interesa es que la gente aquí sean salvos. Y aquí hay 120 que me respaldan, pero quédate con ella. Y los hermanos no estuvieron de acuerdo conmigo, pero sí, así lo hice. ¿Por qué? Porque ellos querían más guerra y yo no quería guerra. ¿Por qué existe esta clase de elementos en nuestras congregaciones? Cuando el Señor dice, si no amas a tu hermano, no conoces a Dios. Y hay algunos que no les importa la salud espiritual de su hermano.
Si lo tienen que insultar, lo insultan. Si lo tienen que hacerle algún daño, le hacen el daño. Y si hay que pelear, se pelea. En una iglesia que yo fui a pastorear, me inauguraron por la mañana. Y así con las puertas abiertas, la casa del frente. Y yo veía unos cuanta gente en el balcón allá de la casa. Y yo decía, ¿por qué no están aquí? Tan cerca y no están aquí. Me fui con mi esposa después del lonche, nos fuimos a visitarlo. ¿Y sabe lo que me dijo el hombre? Me dijo, ¿usted se cree que yo voy a ir a esa iglesia cuando todos los meses tiene que venir la policía ahí a poner la paz entre los hermanos? No. Todas estas cosas suceden. ¿Y por qué suceden? El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Fíjense que nuestra presencia en la iglesia del Señor se produce como consecuencia de efectos totalmente espirituales. Y eso es lo que cada creyente debe de aprender lo más pronto posible. Que no ha entrado en un gremio, no ha entrado en un partido político, no ha entrado en una sociedad o en una asociación de personas. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted está aceptando vivir una nueva vida porque usted está preparándose nada menos para entrar a la gloria de Dios, que ha sido una gloria eterna. Y como yo siempre he dicho, Dios no va a llevar a Tomasito allá a su gloria para que Tomasito se la dañe. O se arregla Tomasito o no entra. Sí. Esto, por consecuencia de la espiritualidad envuelta, hace necesario que la salvación sea de calidad espiritual y santa, ya que como resultado primordial y como efecto divino consecuente se produce vida eterna y comunión con la divinidad y su reino, que es inmutable. Dios no lo va a cambiar para aceptar todas mis malas mañas. Todo esto reclamando del creyente una naturaleza nueva. Juan 3:3 dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tiene que haber una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que en el Sermón del Monte el Señor dice que son la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque es especialmente para aquellos que se han arrepentido de su pecado. Observen la diferencia entre Pedro, que ha traicionado a su maestro, y Judas, que ha traicionado a su maestro. Judas permite que su conciencia le moleste y no se arrepiente, sino sencillamente siente vergüenza de lo que ha hecho. Pedro llora amargamente porque está arrepentido de lo que él ha hecho. Pedro es restaurado, Judas se pierde. ¿Por qué?
Porque el nuevo nacimiento, esa nueva criatura que Dios crea en el momento de nuestra conversión, nos hace totalmente diferentes. Y queremos siempre ser diferentes. Por eso es que el apóstol exclama: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, la naturaleza humana que ha sido transformada al servicio de Dios y prestando sus oficios a sus semejantes. El Señor Jesús en el Sermón del Monte establece dos responsabilidades para la iglesia, para el creyente. Y alguien me decía a mí: sí, pero eso es para el creyente, no para la iglesia. Y yo le digo: ¿y quién es la iglesia? Las 40 bancas que hay ahí en la iglesia, las paredes de la iglesia, ¿esos son la iglesia? La iglesia soy yo. La iglesia es usted, hermanito. La iglesia es cada uno de nosotros, somos la iglesia del Señor. Y es a nosotros a quien el Señor se refiere cuando Él habla de su iglesia. Y Él le establece dos responsabilidades. Primero, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego, vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, el ministerio espiritual y el ministerio físico o material. Nosotros podemos trabajar físicamente, pero dentro del concepto, si es que me estoy explicando bien, dentro del concepto de la espiritualidad que nos da el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, la nueva relación que tenemos con el Señor. Ahora, para que esto se convierta en realidad, porque Dios es sabio y Dios no deja las cosas a mitad, para que esto se convierta en una realidad práctica y que llene los requisitos de la ley de Dios, el Señor, el cual permite que su amor indescriptible sobrepase los efectos de su ley, aplica a lo menos, y envuelto en su gracia permisiva y amor compasivo, 7 efectos fundamentales o 7 fundamentos para la iglesia. Porque el Señor salva al pecador, lo saca del mundo pecador, del mundo de pecado, lo saca de ahí y entonces lo prepara dentro del concepto de lo que nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Por eso, perdonen si estoy mal, no sé, puede que esté mal, puede que esté equivocado. Yo lo dudo, pero usted puede que esté equivocado. Yo no creo en la iglesia de la televisión. Hay personas que son muy creyentes los domingos por la mañana porque escuchan 7 sermones, desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día. Y entonces la hermanita que me dijo eso a mí, me dijo: pastor, yo voy a la iglesia, escucho solamente su sermón y a veces hasta me pongo a mirarle la cara a los hermanos y unos me miran mal y otros no me quieren y otros... Y así en mi casa, acostadita en mi cama, echándome fresquito, así yo veo
escucho 7 sermones. Y yo le digo, ¿y cuántos platos pasaron para que tú dieras ofrenda? ¿O ninguno? Ah, entonces ese es un evangelio barato y eso es evangelio barato, yo no lo quiero. Así que tenemos 7 fundamentos y vamos a tomarlos en un instante. Primero, veamos el verso 4. El verso 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este verso no se puede leer corrientemente, en forma corriente. Este verso hay que romperlo, partirlo en pedazos primero, para comprender realmente qué es lo que el apóstol nos está diciendo. Fíjese, nos escogió. Y no solamente nos escogió, sino que nos escogió antes de la fundación del mundo. El mundo fue creado millones de años atrás. La creación bíblica son 6.004 años. Esa es la creación. Pero la creación del mundo es. ¿Por qué? Porque en el primer verso de Génesis dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo verso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En ese espacio de tiempo no se sabe qué. Hay un espacio en la cual Dios ahora comienza no a crear, sino a ordenar el globo terráqueo para que fuera el lugar donde el hombre ha de vivir. Y entonces dice, para que fuésemos santos. No santos nombrados por la iglesia, porque la iglesia se puede reunir con su pastor y el concilio de la iglesia y decir, el hermano Tomasito, ese es un santo. Pero ni el concilio ni el pastor saben la conciencia de Tomasito. Eso lo sabe Dios. Y Dios es el que nos hace santos. Pero aquí el apóstol se está refiriendo a la santidad en el sentido de separación. Cuando han sido separados, lo ha sacado y los ha puesto para acá. Esa unión, esa acción de traerlos hacia sí mismo, esa es la santificación a lo que se refiere aquí. Pero también, y sin mancha. Quiere decir que se ha guardado de pecar, se ha guardado de hacer maldad, se ha guardado de hacer lo malo delante de Dios, desobedecer a Dios. Por eso en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea que Dios nos escoge especialmente, y creo que cada creyente debe sentirse no solamente orgulloso de tener ese privilegio, sino también temeroso de que Él haya sido escogido. Yo me siento, no lo sé explicar,
cómo Dios me escoge a mí antes de la fundación del mundo para que yo fuera parte de su reino, no solamente en el reino de los cielos, sino también en el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Tenemos que aprender, hermanos, a tolerarnos, a ser mansos los unos con los otros, a tener humildad los unos con los otros, sabiendo que hoy no es lo mismo que mañana. Mañana yo puedo caer y necesito a alguien que me ayude a levantarme, no que vaya y me meta un tiro aquí en la frente para terminarme. No que hagamos como decía Mahatma Gandhi. Yo no soy cristiano porque el cristianismo es el único ejército que mata a sus heridos. Estamos para cuidarnos los unos a los otros, no para condenarnos. Que mucho nos gusta condenar a los hermanos cuando creemos que metieron la pata. Y cuando yo meto la pata, ¿cómo me critico? No le permito a nadie que me critique. ¿Verdad, Luisito? Que no nos permitimos. ¿Verdad? Así es. Por eso es que en Marcos 13:27 dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. El segundo fundamento lo encontramos en el verso 5. Dice que nos adoptó. Nos adoptó. Y aún en el concepto de la palabra moderno, todavía queda ese sentido de responsabilidad y amor tierna paternal que los padres adoptivos demuestran a sus hijos adoptivos. Dios, sabiendo que éramos criaturas de pecado, sabiendo que éramos criaturas que estábamos destinados a la perdición eterna, Él no solamente nos escoge y nos separa del mundo, sino que también nos adopta. Y nos adopta con un propósito. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe usted lo que eso significa? ¿Sabemos exactamente lo que eso significa? Ser hecho hijo de Dios. En otras palabras, entrar a la esencia misma de la Trinidad de Dios. Entrar ahí adentro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después este hijo adoptivo que está aquí. Para que sea parte de
de esa construcción santa, de esa construcción perfecta, de esa organización de amor, de misericordia, de bondad. Es llamado, es escogido, es adoptado, pero también es hecho hijos de Dios. Participar de la gloria eterna, participar del reino de los cielos, un reino que Dios celosamente ha cuidado por una eternidad. La tercera la encontramos en el verso 7. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. No solamente nos escoge, nos adopta, nos hace sus hijos, sino que también nos redime, nos compra. Y nos compra con el precio más valioso que pueda haber en el reino de los cielos. Dios tiene que ver a su hijo abusado por hombres malos, escupido, crucificado, ensangrentado, sudoroso, sucio del polvo del desierto. Y aún así derrama su sangre para que usted y yo podamos ser comprados. Dios nos ha comprado. Por eso dice en 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son aún de Dios. Nuestros cuerpos, en vez de llenarlos de tatuajes, nuestros cuerpos tienen que ser limpios para la gloria de nuestro Dios eterno. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, nos compró con su sangre. ¿Qué mayor sacrificio el de Dios al ver a su Hijo sufriendo en la cruz del Calvario? Y no solamente eso, que tiene que abandonarlo. Porque dice el Señor Jesús, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es que Dios no podía sufrir el ver a su Hijo en el estado en que estaba. Pero el amor que siente por el pecador le consolaba y le decía, vale la pena, aunque sea por un pecador, que se arrepienta. Porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Bien, la cuarta cosa, el cuarto fundamento, lo encontramos en el verso 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. No somos en ese sentido calvinistas. Calvino fue el que más énfasis hizo en la predestinación.
Y yo creo en la predestinación. Ese acto de Dios de que con tiempo anticipado Dios señala a cierto individuo para salvación. Eso es predestinación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me llama la atención, hermanos, cuando dice que fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Una imagen que debemos siempre de estar en nuestras mentes, pendientes de tenerla presente, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en todo lo que es nuestra vida. Nosotros tener siempre pendientes de que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro actuar sea como el actuar de Cristo y no de otra cosa. Bien, vamos a pasar entonces al próximo fundamento, que lo encontramos en el verso 13. En el verso 13. Dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde creísteis, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Con razón el apóstol Pablo, preocupado por la actitud de algunos en la iglesia de Éfeso, les dice en el capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Sabe lo que eso quiere decir, hermano? Eso quiere decir que yo me voy a morir algún día. El pastor cree que no, que yo voy a seguir con Abraham. Pero no, yo me voy a morir algún día. No quisiera que fuera pronto, pero sí, algún día. Y mi cuerpo va a ser enterrado o quemado, no sé, todavía no he decidido. Pero mi cuerpo va a desaparecer en el sepulcro. Yo vi el cuerpo de mi papá de 20 años de muerto. Y estaba su esqueleto en la misma posición como lo que lo habíamos colocado. La caja había desaparecido. Todo había desaparecido. Lo único que quedaba al lado de él eran los mangos que tenía la caja el féretro. ¿Y qué de ese que era
Tomás. ¿Qué de ese Tomás? ¿A dónde va? Bueno, pues mi espíritu va al Señor, va al reino de los cielos. Pero el Señor viene otra vez. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el Señor Jesús dice que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El mismo Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Job, en el capítulo 19, verso 26, dice, yo sé en quién he creído. Mis ojos, después de que esta piel sea desgastada, que ya no haya piel, que no haya nada en mí, mis ojos han de ver a mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cómo es que eso se hace? Eso se hace cuando el creyente al morir lleva en su corazón al Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol le dice a la iglesia, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ese es el significado de ese pasaje. Bien, vamos al sexto fundamento. Lo encontramos en el verso 18. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios en su infinita misericordia y bondad no solamente nos llama, no solamente nos rescata, no solamente nos hace sus hijos, sino que también nos hace sus herederos. En otras palabras, Él va a despojarse de mucho de su poder y su gloria para ponerla a sus hijos. Hermanos, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos esperar? Y luego, como último, lo encontramos en el verso 20, el fundamento grande de la Iglesia de Cristo, lo cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos. Queridos hermanos, con razón el apóstol dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es una insensatez no creer que Cristo haya resucitado. Cristo resucitó y Él es el primogénito de los que resucitan, porque vamos a resucitar todos en el nombre del Señor Jesús. Así es que concluyo con este pensamiento. Como hemos visto, la salvación no es ni nunca ha sido un llamado a participar de la membresía de una iglesia o denominación. Es la salvación un llamado a entrar a la comunidad y familia de Dios, lo que indudablemente hace que el creyente se prepara para una eternidad sin fin y una vida de gloriosa comunión con el Señor Jesucristo y la familia de Dios, rodeado de eternas criaturas y de ángeles poderosos que alaban y glorifican a Dios. Termino con esta pregunta. ¿No creen ustedes
que todo esto vale la pena? Cierren sus ojos, hermanos, y bajen sus cabezas, por favor. La salvación está dispuesta para toda la humanidad. El Señor Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Sencillamente porque la divinidad le está haciendo un llamado a usted en esta mañana, o esta tarde. Si no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, Él le está haciendo una llamada, porque Él no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento para su salvación. Dios quiere extenderle a usted el privilegio del reino de los cielos. Dios quiere extenderle a usted el privilegio de la iglesia como el reino de los cielos. Dios quiere santificarle. Dios quiere purificarle. Dios quiere bendecirle. Dios quiere hacerle su hijo. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Sería usted en esta tarde, haría usted esa decisión? Si la hace, levante su mano derecha y déjeme saber. Es la invitación del Señor. No le estamos invitando a que deje su iglesia, sino sencillamente a que usted acepte a Cristo como su Salvador, porque Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que acepte al Señor Jesús, dele su corazón al Señor. El Señor le invita, el Señor quiere que usted sea salvo. ¿Hay alguien en esta mañana, en esta tarde? Si no lo hay, entonces damos gracias a Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, tu palabra ha sido predicada. Los resultados tú los sabes, tú los das. Los resultados, tú eres el que tocas los corazones. Señor del cielo, en tus manos encomendamos a cada uno de mis hermanos, esperando, Señor, que lo que tú nos has hablado en esta mañana, así sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Perdona todas nuestras ofensas por Cristo Jesús.